El pasado sábado se celebró en Santa Marta la presentación del libro Sueños rotos, de Francisco José Rodríguez, Manuel Pintor y Sergio Riesco. Y aparte de estos autores, también intervinieron el historiador Francisco Espinosa y el editor del libro, Ángel del Pozo. Os dejo con ellos. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia a este acto. Me congratulo mucho ver la Universidad Popular tan llena y saludar asimismo a los que posteriormente nos vean en la televisión local, igual asimismo también en las redes sociales. Para comenzar, vamos a presentar a Ángel del Pozo, que es de la editorial Aconcagua Libros de Sevilla, que es el que nos ha publicado nuestro libro, Sueños rotos. Él está en la colección que se llama El pasado oculto, y Ángel, que es su editor, ha tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, ¿no? Para mí es un placer estar aquí en esta mesa con todos vosotros y vosotras, ¿no? Quiero agradecer la presencia de Sergio, de Manolo, de Paco, ¿no? Creo que es un gran libro, son unos autores, por las dificultades, ¿no?, que ha entrañado llevar este trabajo a cabo, ¿no?, y esa lucha, ¿no?, por correo electrónico, tan moderno todo, ¿no? De igual modo, quiero agradecer a Francisco Espinosa, director o coordinador de la colección, también artífice, no, protagonistas son ellos, ¿no?, artífice de este libro, ¿no? Bueno, yo quiero decirles que mi editorial es una editorial sevillana, afincada en la ciudad de Sevilla. Tenemos ya casi 20 años de trabajo, ¿no?, a nuestras espaldas. Trabajamos diversas materias y fundamentalmente nos estamos centrando hoy en día en la memoria histórica, en la recuperación de la memoria histórica de todos nuestros pueblos, especialmente en Andalucía y Extremadura. Digamos, en esta colección se llama El pasado oculto. El pasado oculto, o el pasado que nos han ocultado durante muchos años, ¿no? Y es una colección, yo creo que es selecta. No sé por qué, porque don Francisco, como coordinador, hace esa selección y consigue que sea selecta, ¿no? Y tenemos diferentes títulos, tenemos como 8 o 10 títulos, ¿no? El último ha sido el publicado a nuestros 3 autores, ¿no? Quiero agradecer y darle la enhorabuena, fundamentalmente por el trabajo realizado. Yo creo que es un trabajo de investigación durante muchos años, y especialmente a Javier, a Francisco Javier, porque con el que he contactado más, ¿no? Ha sido desde la Universidad de Harvard, ¿no? Hemos tenido oportunidad por el correo electrónico de lucharlo y de trabajarlo, ¿no? En fin, yo no quiero decir más, quiero dejarle la palabra realmente a los protagonistas de hoy, que son ellos, y nada, pues muchas gracias.
Bueno, seguidamente quiero presentaros a una persona que nació en Villafranca de los Barros, se llama Francisco Espinosa Maestre, es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y es un autor muy prolífico en obras relacionadas con la guerra civil y la represión. Quizás La columna de la muerte sea uno de sus títulos más importantes y conocidos en toda la provincia de Badajoz, pero tampoco podemos olvidar La primavera del Frente Popular, La justicia de Queipo o Violencia roja y azul. Ha desempeñado además la dirección científico-técnica del proyecto Todos los nombres, que pretende actualizar el número y nombre de los represaliados durante la Guerra Civil y los años posteriores. Paco Morales y yo, habíamos tenido contacto con él a través de correos electrónicos, pero no fue hasta el verano de 2009 cuando conseguimos que viniera a Santa Marta, donde le expusimos nuestro proyecto. Espinosa se mostró muy interesado y a partir de ese momento su vasto conocimiento nos ha servido como luz frente a las dudas que fueron surgiendo. Tampoco quisiera dejar pasar la ocasión para agradecerle la conexión que hizo para que el libro se publicara en la editorial Aconcagua. Con ustedes, Paco Espinosa. Buenas tardes, en primer lugar, y gracias a Manolo por sus amables palabras, ¿no? La situación de hoy, con 5 en la mesa, pues sigue de brevedad, y yo voy a ser breve. Simplemente quiero señalar varios puntos en torno a la importancia que tiene para mí el libro este, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, creo que la historia local está jugando y ha jugado un papel clave en la revisión de eso que se dio en llamar guerra civil, y cada vez es menos guerra civil y es más el mundo de la represión y de la violencia, aunque también haya guerra, pero hay zonas donde no hubo guerra como esta. Se suele minusvalorar la historia local tradicionalmente y sin embargo hay que decir que sin la historia local pues no se podrían hacer libros de cierto nivel. Se puede hacer un libro como el que ha hecho recientemente Paul Preston, que se tituló El Holocausto Español. Se puede hacer porque se hacen libros como este, o como los que yo he hecho, si no, no se podrían hacer ese tipo de libros, ¿no? Si quiere verlo cualquiera, basta mirar las notas de este tipo de libros que estoy diciendo, como el de Preston, las notas o la bibliografía, para darse cuenta de lo que hay detrás de un libro de eso. Lo que hay detrás es sencillamente centenares de publicaciones como las que ha habido aquí en España en los últimos 10 o 15 años, ¿no? También hay que destacar la función que la historia local está jugando en la dignificación de la Segunda República, cuya realidad y cuya memoria, pues ya sabemos que fue absolutamente viciada por la propaganda franquista y neofranquista, que no solo me estoy refiriendo a la época de posguerra o a la época de la dictadura, sino que me estoy refiriendo a nuestros días. La campaña contra la República llega hasta hoy mismo y todavía hay medios a montones en nuestro país, medios de prensa, etcétera, y cadenas de radio, de televisión y todo, que están actuando constantemente contra aquel periodo histórico, ¿no? Yo creo que solo por mostrarnos lo que fue realmente, lo que fueron los años 30, la experiencia republicana, el golpe militar, la represión tan fuerte que hubo en todo el territorio donde triunfó el golpe, ¿no? Pues ya tendría sentido una publicación como esta, ¿no? Y habría que agradecerle ya, pues por el mero hecho ese, habría que agradecerle el esfuerzo realizado, que es enorme en cada publicación. Para sacar una lista de 100 personas asesinadas hace falta muchísimo trabajo, no están en ningún sitio, hay que sacarlas de diferentes fuentes y lleva muchos años hacerlo, ¿no? En los años 90, en torno al año 96-97, pues estamos inmersos en lo que se ha dado en llamar también la recuperación de la memoria histórica. Podría llamarlo de otra forma, pero bueno, se llama recuperación de la memoria histórica. ¿Qué es la memoria histórica? Bueno, pues dicho de otra forma, se trata de recuperar, tanto por vía documental como por testimonios orales y por cualquier fuente que sea posible acceder, ¿no?, a lo ocurrido en España a consecuencia del golpe militar de julio del 36, ¿no?
Y son numerosos, en el caso de Badajoz, son numerosos los trabajos que se han realizado en los últimos 10 años. Cualquiera que eche un poco la memoria en vuelo y vea lo que hay detrás desde que se publicó, por una referencia, el libro mío de la columna de la muerte o el de José María Lama, hasta ahora, por el Zahar de José María Lama, pues son varias decenas de libros los que se han publicado en relación con el golpe militar y con la represión y con la Segunda República, ¿no? Y bueno, son trabajos todos ellos son trabajos que atraen enormemente el interés de la gente por una razón simple, ¿no? Y es porque se trata de su propia historia, se trata de nuestra propia historia, de vuestra propia historia, ¿no? Y están ahí los padres, están ahí los abuelos, está ahí la gente y están además con nombres y apellidos, y están los asesinados, y están también los asesinos, están todos ahí en las páginas de ese libro con nombres y apellidos están. Y bueno, pues por eso mismo estos libros en más de una ocasión realmente han constituido casi actas de lo ocurrido, ¿no? No hay otro sitio donde conste que hay personas que fueron asesinadas, ni en que conste que ocurrió tal hecho y de tal forma, ¿no? Hay que ir a un libro de estos para saberlo, ¿no? Y incluso a veces son la única ocasión en la que se relata la verdad de cómo ocurrió algo, ¿no? Que lo ha deformado enormemente la propaganda. Hay cosas aquí de este pueblo que se cuentan ahí, o del caso mío de mi pueblo también había otra historia, que la propaganda franquista lo deformó hasta el punto de que la gente cree lo que le metió en la cabeza durante 40 años la propaganda franquista. Y a gente que vivieron esos hechos hay que contarles ahora, no creas que fue eso lo que viviste fue así. A la gente que incluso vivió aquellos hechos hay que decirle cómo fue lo que vivieron, porque se lo han borrado el lavado de cerebro fue largo y profundo, ¿no? Yo creo pues que tienen la virtud de colocar a la gente en su sitio, estos libros, y de mostrar, pues por así decirlo, como la foto de una época. La foto con todo tipo de matices y de escalas del blanco al negro, ¿no? Porque además en estos libros todo el mundo sabe de quién se habla. En un pueblo de 5.000 habitantes como este, pues todo el mundo sabe quién es quién. No hace falta que te lo diga nadie, ¿no? Y tienen también otra cosa a su favor este tipo de trabajos, ¿no? Que son beneficiosos para las comunidades, sean pequeñas, medianas, como son estos pueblos nuestros, ¿no? Y son beneficiosos porque sirven para crear puentes entre generaciones, sirven para crear lazos de gente, de los que murieron, de los que todavía vivimos, de los que todavía son jóvenes, ¿no? Puentes y lazos, ¿no? Y además rompen tópicos y rompen supuestas verdades que están ahí firmes, ¿no? Están arraigadas ahí, han pasado de generación en generación, e incluso hasta hasta formar parte de nuestra memoria personal y colectiva, ¿no? Y ya sabemos lo que decía aquel individuo que fue ministro de propaganda de Hitler, que decía que una mentira repetida 1000 veces se acaba convirtiendo en una verdad, ¿no? Bueno, pues se trata, eso ocurre aquí también, ¿no? Pues se trata simplemente de que esa falsa verdad pueda ser desmontada de una vez, ¿no? Y sea sustituida por esa otra verdad que está siempre en construcción, que es la historia, la investigación histórica, ¿no? Y no bastará con que se lea y se comente. Este tipo de libros hace falta que llegue a la escuela, que llegue al instituto y que pueda ser asimilado por la gente joven. También tienen que asimilarlo, no basta que los que recuerdan algo ahora lo lean. Mira esto, hace falta que se integre en la enseñanza este tipo de conocimientos, ¿no? Hay quienes anuncian todo tipo de males cuando sale un libro de estos, ¿no? Esto va a levantar ampollas, esto va a reabrir heridas, ese tipo de teorías que hay, ¿no? Y naturalmente por esa misma razón hay quienes odian eso que se llama memoria histórica, que eso solo traerá males, que ya está bien, que hay que mirar adelante, que hay que dejar ya este pasado que nada más te hace provocar. Y bueno, sus razones tendrán para pensar de esa manera, ¿no? Lo único que hay que recordarles a la gente que piensa así, pues es que el franquismo dispuso de 4 décadas, que se dicen pronto, para implantar su parcial y manipulada memoria histórica, porque el franquismo también tenía memoria histórica, la suya,
y la aplicó durante un montón de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es de justicia, ¿no? Y yo creo que es lógico que ahora pues conozcamos no el otro lado, sino digámoslo, la verdad completa o la historia completa, no solo lo que ocurrió en una parte, sino lo que ocurrió en las dos, ¿no? En la parte de los vencedores y en la parte de los vencidos, habrá que conocer todo, ¿no? Y creo, y ya acabo con esto, creo que los historiadores, si algo podemos ser, si algo somos, pues simplemente la voz, podemos representar la voz de los que no la tuvieron, de los que la tuvieron y de los que no la tuvieron fundamentalmente, ¿no? Digo yo que si solo fuera con eso, pues ya cumpliríamos un papel importante, ¿no? Y finalmente ya, pues simplemente felicitar a Sergio, a Manolo y a Paco por el gran trabajo que han hecho. Muchísimas gracias. Bueno, ahora me toca hablar a mí. Quiero expresar los muchos años y las vicisitudes que han tenido lugar hasta llegar a este día. La presentación de Sueños Rotos, cuestión agraria y represión en Santa Marta, es la llegada a un puerto que parecía muy lejano cuando comenzamos esta travesía. La génesis de este proyecto se remonta a la década de los 70, en una España que cantaba libertad sin ira y que aprendía a vivir en libertad y en democracia. A Juan Manuel García y a mí nos gustaba escuchar a antiguos combatientes republicanos, después de muchos años de silencio obligado, la manera en que nos contaban sus andanzas. Hombres como Joaquín Biosca Gordillo, Bartolomé Gómez el Nene, Manuel Arrabal el Canene, nos fueron relatando un poco de la otra mitad de la historia que permaneció 40 años enterrada. Y algunos relatos de los que habíamos oído hablar aquí y allá de una manera inconexa, la mayor parte de las veces en voz baja. Estos perdedores nos relataron cómo perdieron su juventud, primero luchando por la legalidad republicana y después errantes en prisiones y campos de trabajo. Pero no todos fueron penas. Sus testimonios también destilaban alegría e ilusión, como cuando se proclamó la República, y los sueños que tenían por tener una vida digna. En esas conversaciones nos pidieron que no olvidáramos lo que nos habían contado, que no olvidáramos para que nunca se volviera a repetir aquella tragedia. Sin embargo, pues los años fueron pasando y la idea fue languideciendo. Con el nuevo siglo y la publicación en 2003 de la columna de la muerte de nuestro amigo Francisco Espinosa, aquí presente, así como la publicación de varias monografías contando lo sucedido durante la Segunda República en pueblos como Fuente de Cantos, Almendralejo, Zafra, Villafranca, Torre de Miguel Sesmero, hizo que volviera a virar algunos papeles viejos que 20 años atrás habíamos salvado de la hoguera. Y entonces apareció Francisco Javier Rodríguez Jiménez, Paco. Primero fueron algunas conversaciones informales, que inevitablemente terminábamos hablando de la República, lo acontecido en Santa Marta durante ese tiempo. Intenté convencerlo de la idea de investigar en profundidad sobre el tema. No obstante, su trabajo docente en Salamanca y la tesis doctoral lo tenían bastante ocupado. Sin embargo, a principios de 2009, una fría tarde de invierno, Paco y el que suscribe llegamos a un acuerdo y nos organizamos para organizar la investigación, localizar la fuente y dividirnos el trabajo. Entonces se sentaron las bases de este libro. Poco tiempo después, Sergio Riesco, el otro, un extremeño nacido en Madrid, también doctor en Historia, y el que tenemos que agradecerle su interés totalmente altruista, tuvo a bien sumarse en este proyecto. A Paco Rodríguez Jiménez Morales lo conocéis casi todo. Comenzó su carrera universitaria en Cáceres, estuvo un año de Erasmus en el Reino Unido y en 2002 se trasladó a Salamanca, donde acabó la carrera y posteriormente comenzó el doctorado. En 2009
con tan solo 29 años, lo consiguió, logrando además el premio extraordinario a la mejor tesis de Historia de la Universidad de Salamanca durante ese año, durante ese curso. Y un año después comenzó su aventura americana en la George Washington University, gracias a la concesión de un contrato postdoctoral Fulbright. Un contrato de prestigio internacional, como he dicho, que además un ilustre conocido de Santa Marta, como es el oncólogo Mariano Barbacid, también fue beneficiario de este programa. Paco, después de 2 años investigando en Washington las relaciones entre España y Estados Unidos, consiguió que la prestigiosa Universidad de Harvard se interesara por sus trabajos y desde allí está desde principios de septiembre del año pasado. A Sergio Riesco Roche, por ejemplo, sin embargo, sí que es un gran desconocido para la mayoría de vosotros. Sergio nació en Madrid a finales de 1971 y ya cerca del nuevo milenio se trasladó a Plasencia por cuestiones profesionales y personales. Allí profundizó sus conocimientos sobre la reforma agraria en la provincia cacereña y también logró doctorarse en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección del prestigioso historiador recientemente fallecido Julio Aróstegui. El título de su tesis doctoral es La reforma agraria y los orígenes de la guerra civil, cuestión yuntera y radicalización patronal en la provincia de Cáceres, 1931-1940. A comienzos de 2010, Sergio y Paco coinciden en un seminario sobre la Segunda República y reforma agraria organizado en Salamanca por el catedrático Ricardo Robledo. Convencido Paco y yo de la necesidad de contar con un producto de la máxima calidad historiográfica, Paco le pidió a Sergio que colaborara con nosotros y para así aportar su vasto conocimiento sobre la reforma agraria. No en vano, es un experto internacional en dicha materia. El doctor Riesco no lo dudó y desde entonces infinidad de correos electrónicos volaron telemáticamente desde Santa Marta hasta Estados Unidos y desde allí a Madrid, donde vive Sergio. Después de años de recopilación de documentos, papeles viejos, como le decimos coloquialmente, buscando en archivos de Santa Marta, en Badajoz, en Madrid, en Alcalá de Henares, en Salamanca, y de cruzar toda esta documentación con una minuciosa lectura de la prensa de la época y contrastarlo con testimonios decenas de testimonios de santamartenses que vivieron en sus carnes lo sucedido, aquí está el fruto de nuestro trabajo. En él creemos haber hallado respuesta a gran cantidad de preguntas que llevan sin respuesta demasiado tiempo. Por ejemplo, ¿quiénes salieron a la calle a celebrar la llegada de la Segunda República? ¿Dónde estaba el sindicato católico? ¿Por qué mi padre me hablaba de los palos de la Calera? ¿Por qué el periodista de etnia gitana Manuel Montaño, con el seudónimo de Platón, le tenía tanta inquina a los socialistas? ¿Dónde mataron a Peseta y a García? ¿Por qué llamaban a Siñá María la Pelona? ¿Quiénes eran los propietarios de la Casa del Pueblo antes de comprarla a la Sociedad Obrera La Constante? ¿Qué sucedió en el Molinito el 1 de mayo de 1935? ¿Quién mató a Simona Rodríguez Mastro? ¿Tenían razón los que decían que en Santa Marta no asesinaron nada más que a 3 o 4 izquierdistas? ¿Quién era el teniente coronel Seguí? Todas estas preguntas y muchas más tienen respuesta en este libro. Huelga decir que al ser este un trabajo a nivel local, los protagonistas son personas a las que muchos de los potenciales lectores podrán sentirse muy cercanos. Pero como dice Paul Preston en su último trabajo, El Holocausto Español, los hechos del pasado pertenecen a la historia. A esas personas les tocó vivir unos momentos extraordinarios. Todas, y decimos todas, gozan de nuestro respeto.
La divulgación de los casos violentos durante los días rojos y la posterior represión no puede ofender el honor de los allegados, cuyos sentimientos respetamos. Hemos querido buscar la verdad, con independencia y siempre desde la máxima consideración. O como dice otro historiador de prestigio, George Santayana, la lealtad hacia nuestros antepasados no implica lealtad hacia sus errores. En los 4 años largos que hemos tardado en escribir este trabajo, nuestros sentimientos han ido a la par que la narración. Al principio, con la llegada de la República, la vida cotidiana en el pueblo, la disparidad de criterio entre los concejales durante los plenos del ayuntamiento, nada nuevo bajo el sol. Discusiones, sí, pero discusiones dentro de los cauces democráticos, al fin y al cabo. Esos comienzos, pues, los llevamos con ilusión. Ahora bien, según íbamos avanzando en la narración, las tensiones, las cuestiones agrarias, los enfrentamientos entre los propietarios y el ayuntamiento socialista fueron subiendo de tono hasta llegar al paroxismo final. Ha sido muy duro contar la terrible represión. Las historias personales son de una dureza extrema. Familias enteras destrozadas, sueños rotos, decenas de niños huérfanos a los que hubo que bautizar, a los que no se le podía decir que a su padre lo habían matado. Soy testigo de la visita que hice con Sergio al cementerio y su emoción al ver los barrotes horadados por las balas. Alguien opinará, probablemente, sin molestarse siquiera en leer el libro, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué saben estos de aquellos tiempos? Pues si quieren saberlo, aquí tienen la respuesta documentada. Y entonces, cuando todos sepamos lo que ocurrió, será el momento de pasar página, para no repetir nunca los errores del pasado y que nunca, nunca más unos santamartenses asesinen a otros santamartenses. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora hablar el amigo Sergio Riesco. Bueno, buenas tardes. Hablar después de Manolo y después de estas palabras tan emocionantes, la verdad que resulta un poco difícil. Cuando la televisión se organizó el acto de presentación en la televisión local, pues efectivamente vimos con bastante placer, vimos cómo pues, se me denominaba para darle cierto misterio el otro. Yo soy el otro, muy honroso además de estar aquí, muy a gusto. Y bueno, efectivamente, como decía Manolo, pues la iniciativa de mi pareja, que hoy me acompaña, hace ya muchos años de no seguir en Madrid bajo las garras del terrible urbanismo y de empezar una aventura nueva en Extremadura, pues nos tuvo 12 años por estas tierras maravillosas que